Y esa es la respuesta de las preguntas que les había hecho, ¿vale? Entonces, para que no quede tan al aire el impacto de eh, cierto tipo de condicionantes o de hormonas en el desarrollo del bebé, pues vamos a analizar esta tabla que viene en el libro de endocrinología desde un enfoque integrativo, el cual pues ya les pasé el link, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son entonces? Entonces, ¿cuáles son las principales causas del crecimiento deficiente? Entonces, las causas más comunes, en un 90%, van a ser por genética, básicamente tanto niños normales, o sea, normales se refiere a que no tienen ningún otro condicionante, simplemente pues aunque sus padres tengan una estatura normal, pues puede que por algunas situaciones genéticas, condicionantes genéticas, abuelio, los genes que venían de la familia que no era tan alta y puede que el niño pues no salga alto, ¿verdad? O que salga con una baja estatura. Sin embargo, también hay otros factores que no van directamente ligados a la genética, y dentro de estos se encuentran principalmente la desnutrición. Entonces, es una causa bastante común. Como el libro es estadounidense, dice pues que eso pasa más en los países en desarrollo, ¿verdad? Pero en la mayoría de los países pobres y en aquellos que hay desnutrición, esta va a ser la principal causa de deficiencia del crecimiento. Otras son el retraso del crecimiento intrauterino. Dice que aproximadamente el 2% de los bebés son pequeños para su edad gestacional y esto se puede deber a factores que afectan el feto, a factores que afectan la placenta o a factores que van directamente ligados a la madre, ¿verdad? Anomalías congénitas del feto pues pueden inducir que éste tenga un pobre desarrollo o un desarrollo deficiente y que por lo tanto tenga una talla baja al nacer. También cuando hay insuficiencia vascular en la placenta, pues no le van a llegar los nutrientes suficientes al bebé, lo cual va a generar que tenga problemas en su desarrollo. E incluso patologías que son bastante frecuentes como la hipertensión, puede ser una anomalía que genere un retraso del crecimiento intrauterino y que por lo tanto condicione al bebé a tener una baja estatura. Ya habíamos visto la desnutrición. Y también el retraso constitucional, que es un término pues básicamente utilizado para describir a los niños de baja estatura, pero que pues en general en todas sus otras variables de desarrollo, pues se consideran normales. Entonces, em, esto pues generalmente es más por cuestiones genéticas. Ahora, causas poco comunes que son alrededor del 10% de las causas de baja estatura, tenemos a el síndrome de Down y el síndrome de Turner, que básicamente son anomalías cromosómicas. Enfermedades crónicas como el síndrome de mala absorción, una enfermedad celíaca, insuficiencia renal, enfermedad hepática, enfermedad cardíaca congénita, anemia pulmonar, perdón, enfermedad pulmonar, particularmente fibrosis quística. Algunas infecciones como el VIH pues pueden inducir que los niños tengan bajo peso y baja talla al nacer. Y ya habíamos visto que también pueden ser causas endócrinas como el hipotiroidismo. Ya las causas más raras pues tenemos síndrome de Cushing, pseudo hipoparatiroidismo, deficiencia de hormona de crecimiento, insensibilidad a la hormona de crecimiento, aunque hay incluso niños que tienen deficiencia de hormona de crecimiento y su estatura es normal. Y una enfermedad que pues todavía en México sigue siendo común, que se llama raquitismo. Básicamente los niños raquíticos son aquellos que nacen chiquitos y con ciertas anomalías en su desarrollo cognitivo por deficiencia de vitamina D. También otra enfermedad que se llama osteocondrodisplasia, que básicamente son un conjunto de enfermedades que va a alterar el tamaño y la forma de los huesos, ¿vale? Aquí cabe mencionar que dentro de las principales causas de crecimiento deficiente, pues tenemos desnutrición, ¿verdad? Y hay un tipo de desnutrición particularmente importante, que es cuando las madres consumen alcohol durante el embarazo. Cuando las madres consumen alcohol durante el embarazo, va a tener un montón de efectos. Los podemos dividir como efectos que están en la madre o en la placenta
y efectos en el feto. Esto altera directamente los ejes hipotalámicos en el bebé y tiene consecuencias pues, que básicamente van a ser permanentes en el desarrollo del bebé. Cuando la madre consume alcohol durante el embarazo, vamos a tener efectos en el eje hipotálamo pituitario adrenal, alteraciones también en el eje hipotálamo y pituitario gonadal y alteraciones en el eje hipotálamo pituitario tiroideo. Y como habíamos visto anteriormente, las hormonas tiroideas pues también son críticas para el desarrollo. Los efectos, ¿cómo se van a ver los efectos directamente? En la placenta va a haber alteraciones en el transporte de nutrientes y también alteraciones en la función endocrina. Va a haber hipoxia en el bebé, vasoconstricción, alteraciones en la morfología y el desarrollo placentario. Puede haber desprendimiento de placenta, puede haber placenta previa, placenta creta y hemorragia placentaria, pues todo esto durante el parto, ¿verdad? Y los efectos en el feto pueden ser directamente muerto fetal, aborto espontáneo, crecimiento intrauterino retardado, que también después se va reflejado en un pobre desarrollo del bebé, bajo peso al nacer, estrés fetal durante el parto, depresión neonatal, nacimiento prematuro, TIF, parálisis cerebral y anomalías del sistema nervioso central. Entonces, es importante mencionarles a las mujeres que están embarazadas que particularmente en el primer trimestre del embarazo y durante todo el desarrollo, pues no es cosa de broma, no se debe consumir alcohol, porque el impacto que puede tener unos bebés es un impacto permanente y uno de ellos, pues al menos yo creo que el menos importante o que el que menos consecuencias serias tiene, es que también tienen un crecimiento deficiente. Muy bien, entonces vamos a ver un resumen sobre las principales acciones de la hormona del crecimiento. Y estas van a dividirse en a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo van a ser consecuencias metabólicas, las cuales van a recaer en órganos metabólicos como el tejido adiposo, en el hígado y en el músculo. La hormona de crecimiento en el tejido adiposo va a inducir un aumento en la lipólisis, lo cual va a generar que se rompan los triglicéridos y que se liberen los ácidos grasos libres al torrente sanguíneo. En el músculo va a inducir un aumento de la captación de los aminoácidos, un aumento de la síntesis de proteínas y por lo tanto generar una mayor cantidad de masa muscular, básicamente el aumento de lo que se conoce como masa magra. En el hígado tiene efectos metabólicos, pero también tiene efectos que le llamamos mitogénicos, que es la inducción de factores de crecimiento. En el hígado puede inducir un aumento de la gluconeogénesis. El aumento de la gluconeogénesis va a verse reflejado en un aumento de glucosa en la sangre, que como habíamos visto anteriormente, también nos genera un feedback o una retroalimentación negativa a la liberación de la hormona de crecimiento. Y también en el hígado, la hormona de crecimiento puede inducir la secreción del factor de crecimiento insulinoide tipo 1 o IGF-1. El aumento en las concentraciones de IGF-1 va a ser el que como tal va a tener efectos directos en el crecimiento del individuo. Puede afectar básicamente a todas las células somáticas, induciendo un aumento en la proliferación de las células del cuerpo. Esto va a generar que los órganos y los tejidos aumenten de tamaño y también que aumenten su tasa metabólica o su función. Y particularmente en los condrocitos va a inducir un aumento de la función de los condrocitos. Recuerden que los condrocitos son las células que van a dar origen al cartílago y este cartílago eventualmente se va a convertir en hueso, ¿vale? En la epífisis va a haber un aumento en el desarrollo de cartílago. Este cartílago se va a convertir en hueso, haciendo que los huesos se vuelvan más largos, generando un crecimiento lineal. Como habíamos visto también anteriormente, IGF-1 va a tener receptores tanto en el hipotálamo como en las células somatótrofas, induciendo una disminución en la liberación de hormona de crecimiento, generándonos así una retroalimentación negativa, ¿vale? Muy bien, entonces eso en cuanto a la hormona del crecimiento. A continuación vamos a ver otras hormonas que también son liberadas
por la hipófisis. Vamos a ver el caso de la prolactina y la oxitocina. Entonces, el efecto de la prolactina, si bien hay tesis completas sobre el efecto de la prolactina, porque es una hormona bastante compleja que tiene funciones inmunológicas, tiene funciones endocrinas, tiene funciones en el sistema nervioso, pues nos vamos a basar nada más en sus funciones en el desarrollo y funcionamiento de la glándula mamaria, ¿vale? Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre la glándula mamaria. La glándula mamaria, durante el proceso de lactancia, pues va a desarrollarse, ¿vale? Va a desarrollar unos lóbulos que se llaman lóbulos secretores, los cuales van a ser glándulas, que dentro de ellas van a tener células que se llaman alvéolos. Dentro de estas pequeñas glándulas va a haber células, las cuales van a liberar su contenido hacia los conductos, hacia un sistema de conductos que va a desembocar en el conducto galactóforo que va a encontrarse en el pezón, ¿vale? Entonces tenemos un montón de lóbulos secretores, donde los lóbulos secretores van a estar ligados a un sistema de conductos, el cual va a desembocar en el conducto galactóforo, y donde se unen estos conductos galactóforos se va a llamar ampolla, que básicamente esto va a ser en el pezón, ¿vale? Cabe mencionar que también para la generación de la leche materna, la cual va a realizarse por las células que se encuentran en los alvéolos, pues se necesita una gran cantidad de grasa, ¿verdad? Por eso las mamas de las mujeres lactantes pues te van a rodear de una gran cantidad de tejido adiposo. Aquí nosotros vemos el zoom de un lóbulo secretor que básicamente va a ser un tejido que va a recubrir a pequeñas glándulas que se llaman alvéolos. En estos alvéolos vamos a encontrar células en la parte de la periferia, las cuales van a producir la leche materna. Nosotros aquí podemos hacer el zoom de un alvéolo, y en los alvéolos podemos encontrar a las células que van a producir la leche, las cuales se llaman células alveolares epiteliales, que son células epiteliales al final de cuentas. Recuerden que, de acuerdo a lo que vimos en histología, las células que se encuentran en una glándula son células epiteliales, las cuales pues va a tener su lámina basal y van a liberar vesículas conocidos como lípidos lácteos, los cuales van a llegar hacia el lumen del lóbulo secretor y después van a viajar por el sistema de conductos hasta llegar al conducto galactóforo, y por lo tanto, después del reflejo de succión, llegar hasta el pezón para que el bebé se alimente. Ahora vamos a hacer un zoom. Esta era una imagen muy grande, solamente que para que se viera mejor la recorté en dos. Entonces vamos a hacer el zoom de una sola célula para ver cómo se realiza el proceso de liberación de la leche materna, ¿vale? Entonces, tenemos varios tipos de células. Las células que se encuentran en el en la glándula, pues van a eh, internalizar por endocitosis vesículas que contienen una gran cantidad de proteínas. Estas las van a integrar con otras vesículas en las cuales pues vamos a tener una gran cantidad de azúcares y sales, y vesículas en las cuales tenemos lípidos. Y todo esto va a ser secretado hacia el lumen, y ahí es donde se va a formar la leche materna, ¿verdad? Entonces, la leche materna va a estar formada por proteínas, por un montón de lípidos, particularmente lípidos que tienen una cantidad de ácidos grasos diferentes, y por eso les llamamos lípidos lácteos, sales y azúcares. Más adelante vamos a ver el contenido de la leche materna, y vamos a ver que también por estos espacios se pueden escapar algunas células, particularmente células del sistema inmune e incluso bacterias, ¿verdad? Entonces la leche materna va a ser rica en lípidos, proteínas, sales, azúcares, todas estas sales y todas estas proteínas van a ser de acuerdo a la necesidad alimentaria del bebé, pero también va a tener bacterias, va a tener anticuerpos, va a tener células, y pues básicamente va a tener todo lo que necesita el bebé
para poder desarrollar su sistema inmune y para poder desarrollarse en los primeros 6 meses de vida. Ya después de los 6 meses, pues el bebé ya tiene que cumplir sus necesidades nutricionales con otros alimentos que no sean leche materna. Pero lo que se recomienda, lo que altamente se recomienda, es que los 6 primeros meses sean de lactancia exclusiva, ¿vale? Entonces, son varias vías por las cuales se excreta directamente el contenido de las células de la glándula hacia el lumen donde se va a formar la leche y pues va a tener proteínas que van a entrar a la célula vía endocitosis, después se van a exotizar y puede generarse gotas lipídicas, azúcares y también por vía transcelular y paracelular pueden atravesar iones y agua, ¿vale? Entonces aquí viene un resumen de las diferencias en el contenido de la leche entre el calostro humano, la leche humana y la leche de vaca, ¿vale? De lo que podemos observar es que particularmente la leche de vaca no va a tener células del sistema inmune, mientras que el calostro va a tener una gran cantidad de macrófagos, neutrófilos y linfocitos, ¿vale? Esto después de unos días que ya se genera como tal la leche materna, va a tener una menor proporción. Sin embargo, la leche materna, todo el tiempo que se esté dando al bebé, va a tener macrófagos, neutrófilos y linfocitos de la madre. Entonces, recuerden que estos linfocitos ya fueron entrenados y pues van a ser su principal fuente de inmunidad adaptativa en el bebé. En cuanto al contenido de proteínas, grasas y lactosa, pues la leche de vaca va a tener mayor contenido de proteínas, un, un contenido de grasas menor. Sin embargo, pues estas grasas generalmente son grasas de cadena media y lactosa en una menor proporción, ¿verdad? Entonces la leche de vaca va a tener una mayor cantidad de proteínas, pero menos cantidad de grasas y menos cantidad de lactosa. Para fines prácticos, podemos decir que la leche de vaca nunca va a sustituir la leche humana ni el calostro humano y que incluso puede generarle a los bebés rechazo, problemas de mala absorción y de hipersensibilidad a la leche de vaca. Entonces a los bebés no se les da leche de vaca. Básicamente es importante la lactancia materna y particularmente importante el consumo de las secreciones de la glándula mamaria en los primeros días, básicamente en el primer día, porque ahí vamos a encontrar a el calostro, ¿vale? Muy bien, ahora sí vamos a hablar directamente de las funciones de la prolactina. Y en esta tablita, pues básicamente resumimos todo lo que se refiere a la función de la prolactina. La prolactina tiene función lactogénica, tiene función mamogénica y tiene función galactopoyética. ¿A qué se refiere? La función mamogénica es la que promueve la proliferación celular. Entonces, particularmente para el crecimiento de los ductos, el, para el crecimiento lóbulo-alveolar, la prolactina va a ser una hormona muy, muy importante. Ya para el crecimiento ductal, las proteínas o las hormonas más importantes van a ser los estrógenos y la hormona del crecimiento, ¿vale? Entonces, en cuanto a la función mamogénica o el desarrollo de la proliferación celular y por lo tanto el desarrollo de la glándula mamaria, las hormonas más importantes van a ser los estrógenos. Sin embargo, la prolactina también tiene una participación en el crecimiento de los lóbulos de las glándulas. Muy bien. Ahora, para promover el inicio de la producción de la leche desde las células alveolares, a lo cual llamamos función lactogénica, por mucho la prolactina va a ser la que tenga ahí su principal función. Para mantener la producción de la leche, a la cual vamos a llamar galactopoiesis o las hormonas galactopoyéticas, aquí la prolactina pues va a ser la principal hormona en el mantenimiento de la producción de la leche. Ahora, hay un efecto, el cual también va a ser importante, pero que es independiente de la prolactina. Y aquí va a actuar otra hormona del hipotálamo, que justamente vamos a ver su función,
que se llama oxitocina. La oxitocina tiene principalmente una función galactocinética. ¿A qué se refiere con la función galactocinética? Que va a promover la contracción de células epiteliales y por lo tanto la expulsión de la leche. Entonces vamos a ver un resumen de cómo se da la liberación de la leche materna a partir del reflejo de succión. Entonces, el estímulo de succión viaja desde las glándulas mamarias por nervios que se encuentran justamente en las glándulas mamarias hasta la médula espinal. Aquí, neuronas de la médula espinal inhiben la liberación de dopamina, porque no sé si lo vimos anteriormente, creo que no. La dopamina es un inhibidor de la prolactina. Entonces, cuando el bebé succiona, viaja una corriente nerviosa hasta la médula espinal y en la médula espinal va a inhibirse o van a estimularse otras hormonas que van a inhibir la liberación de la dopamina en el núcleo arcuato. La dopamina es un inhibidor de la prolactina. Entonces, si inhibimos el inhibidor, va a secretarse mayoritariamente prolactina. Ahora, también neuronas de la médula espinal estimulan la producción y la liberación de la oxitocina. La oxitocina, como ya habíamos visto anteriormente, tiene efecto galactocinético. Va a promover la contracción de las células mioepiteliales y por lo tanto la liberación de la leche. Otra función del reflejo de succión es inhibir a las neuronas que van a liberar a la hormona liberadora de FSH y LH. Entonces se disminuye la producción de GNRH y por lo tanto va a haber una disminución en la liberación de hormona leutinizante y hormona folículo estimulante. Esto va a ocasionar, en la mayoría de los casos donde la madre se encuentre lactando, que no haya liberación de hormonas que estimulen a los ovarios y por lo tanto no va a haber ciclo menstrual y no va a haber también fertilidad, ¿vale? Esto pues en la mayoría de los casos, sin embargo pues no en todos, ¿verdad? Entonces, básicamente la lactancia materna va a inhibir a la dopamina, induciendo la secreción de prolactina, va a estimular a la liberación de oxitocina para que tengamos un efecto galactocinético y se promueva la contracción y la expulsión de la leche. Y por otro lado, se va a inhibir la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas, induciendo que no se libere FSH y LH y por lo tanto haya una inhibición o disminución del ciclo menstrual, ¿vale? Entonces, pues en esencia, así es como funciona la liberación de la leche a partir de el estímulo de succión por parte del bebé. Aquí también cabe mencionar que esto, si ya de por sí parece complejo, en la vida real es muchísimo más complejo. En la glándula mamaria tenemos un montón de conexiones nerviosas que van a inducir la liberación también o la comunicación hacia otras regiones del hipotálamo que tienen que ver directamente con el desarrollo y la generación de nutrientes. Entonces, de alguna manera también que no ha sido explicada correctamente o concretamente, el reflejo de succión del bebé también tiene una comunicación directa con las necesidades energéticas y nutricionales del bebé, generando que haya una comunicación por parte del bebé hacia la madre y la madre va a reconocer las necesidades energéticas del bebé y generar una leche materna con concentraciones de nutrientes específicos para las necesidades del bebé. Es complejo, suena complejo, pero básicamente se podría decir que por cada succión la madre se da cuenta de cuáles son las necesidades nutricionales del bebé y produce la leche
con los nutrientes justamente que va a necesitar al bebé. Si el bebé necesita grasa, la leche de la madre va a tener más grasa. Si el bebé necesita más proteínas, la leche de la madre va a generar o va a tener más proteínas. Esto, obviamente, y de acuerdo a todo lo que vimos sobre los componentes de la leche materna, nunca va a poder ser suplido por las fórmulas lácteas. Incluso de lo que se sabe de las fórmulas lácteas es que sobrenutren al bebé y que un bebé alimentado exclusivamente con fórmula láctea va a tener un desarrollo metabólico deficiente cuando sea adulto. Ojo, esto no significa que todos los bebés que hayan sido alimentados con fórmula láctea van a ser obesos, pero sí hay muchos artículos, hay mucha evidencia que nos dicen que tienen alteraciones metabólicas. Quizás son más susceptibles a ciertos tipos de desnutrición, quizás son más susceptibles a desarrollar enfermedades metabólicas como diabetes, resistencia a la insulina o hígado graso y por lo tanto hay actualmente una campaña gigantesca, que quizás todos ustedes lo han de haber visto en las clínicas o en los centros de salud, donde se le dice a la madre que tiene que darle pecho a su bebé, ¿verdad? Se promueve por todos los medios la lactancia materna y básicamente en los primeros 6 meses de vida, pues tiene que ser el alimento exclusivo del bebé. Ya después de los 6 meses, pues ya se incorporan otro tipo de nutrientes. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, profe. profe, Profe. no. Muy bien, gracias. Entonces, recuerden, la dopamina inhibe a la liberación de prolactina. Por eso el reflejo de succión inhibe a la dopamina y si inhibimos al inhibidor, entonces se secreta mayor cantidad de prolactina. Aparte también, el reflejo de succión estimula la liberación de la oxitocina y la oxitocina justamente es la que va, por así decirlo, a comprimir a las glándulas que producen leche materna para que ésta sea liberada y llevada hacia los conductos y hacia el pezón. Y por otro lado, va a inhibir también a la hormona liberadora de gonadotropinas, induciendo que no se libere la hormona folículo estimulante ni la hormona luteinizante, parando el ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces, eso es como una herramienta evolutiva que tiene el bebé para que pues, no tenga competencia rápida y que básicamente todos los nutrientes sean para él. Entonces, pues es algo sorprendente porque incluso al no haber estas o la liberación de estas hormonas sexuales, pues muchas veces las mujeres pues pierden el líbido, no se dedican al 100% a cuidar a su bebé y pues en teoría no siempre pasa, pero en muchos casos pasa que dejan de menstruar. Si no hay menstruación, no hay ovulación y si no hay ovulación, pues no hay embarazo, al menos hasta que el bebé deje de estar amamantado, ¿verdad? Obviamente, pues estos procesos no son dependientes solamente de un único factor y hay otros componentes que pues pueden hacer que esto no se lleve a cabo, pues como generalmente se debería llevar a cabo, ¿verdad? Hay muchos casos donde la madre, pues a los 40 días, a los, al mes y medio de haber dado a luz, pues ya ha quedado embarazada nuevamente, ¿verdad? Lo cual nos hace ver, pues que esto no es necesariamente funcional en todos los casos. Muy bien, entonces, pues es todo con respecto a la glándula pituitaria. Y lo que nos queda por ver es las causas de insuficiencia pituitaria. Entonces, ¿cuándo es que no se desarrolla o cuándo es que nosotros vamos a tener alteraciones directamente en la glándula pituitaria? Pueden ser por anormalidades del desarrollo, que estas son bastante raras, y tenemos otras causas, las cuales pues, son más frecuentes, ¿verdad? Dentro de las anormalidades del desarrollo, tenemos una condición que se llama holoprosencefalia, que va a ser un desarrollo anormal del prosencéfalo embrionario y esto produce anomalías hipotalámicas, dismorfia facial, que puede ser reflejado por paladar hendido
o hipertelorismo, que es básicamente cuando los ojos están muy separados. También en este tipo de problemas del desarrollo podemos tener niños que no tengan el tabique nasal, displasia septoóptica, mutaciones de un factor de transcripción que se llama PIT1, donde PIT1 básicamente en el desarrollo embrionario, particularmente en el desarrollo embrionario, aunque también en la etapa adulta, tenemos células que se van a diferenciar a otras células. Y generalmente esto involucra la activación de ciertos factores de transcripción. No sé, por ejemplo, cuando vimos tejido adiposo, vimos que si se expresaba un factor de transcripción que se llama pipargama, entonces las células mesenquimales se iban a convertir en adipocitos blancos. Particularmente si se expresa el factor de transcripción PIT1, es una de las señales para el desarrollo de la glándula pituitaria, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos mutaciones en PIT1, el desarrollo de la glándula pituitaria es deficiente. También una enfermedad que se llama hipopituitarismo idiopático, que pues básicamente no sabemos exactamente por qué ocurre, ¿verdad? Por eso es idiopático. Pero otras causas que pueden desarrollar insuficiencia pituitaria son un golpe, un trauma, un traumatismo directamente en esta zona de la hipófisis por procesos inflamatorios debidos a infecciones bacterianas, perdón, virales o fúngicas, esto en la base del cerebro, enfermedades infiltrativas, por ejemplo, sarcoidosis e histiocytosis, ¿sale? La histiocytosis se refiere a una sobreproducción de macrófagos, los cuales van a generar granulocitos, van a generar granulomas, los cuales pueden generar problemas en el desarrollo de la glándula pituitaria porque el sistema vascular que va a llevar sangre a estas zonas pues se ve obstruido. Tumores directamente en el cerebro o en el hipotálamo como meningiomas, germinomas y gliomas. También radiaciones en el cerebro y en el hipotálamo. Particularmente el hipotálamo es muy sensible a las radiaciones. Entonces, radiaciones de rayos X, radiaciones, por ejemplo, las que dejan algunos, algunos compuestos radioactivos, como las bombas atómicas, van a afectar al cerebro y el hipotálamo y pues van a alterar también el desarrollo de la hipófisis. De los más estudiados y pues relativamente más comunes, los tumores de la glándula pituitaria, que cuando terminemos de ver gónadas, pues igual vemos un ejemplo, ¿verdad? Porque tumores en la glándula pituitaria nos pueden generar la mayor parte de las condicionantes de alteraciones en la liberación de ciertas hormonas de la glándula pituitaria y por lo tanto cuadros clínicos que pues se abordan justamente como casos clínicos en el libro que les envié. Eh, es muy difícil distinguir si el daño es en el hipotálamo o en la hipófisis, porque pues básicamente son zonas que se encuentran íntimamente ligadas, tanto anatómica como funcionalmente. Y todas estas anomalías, todos estos daños en general son poco frecuentes. Quizás dentro de los que mayor cantidad de población afectan, pues van a ser los tumores benignos en la glándula pituitaria. Generalmente cuando nosotros tenemos un tumor, pues tenemos un aumento en la cantidad de células, tenemos un aumento en la proliferación celular y pues esto también se ve reflejado en un aumento en la función de estas células. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tumor que justamente afecte a las células lactótropas, estas van a aumentar en número, van a proliferar y como su función es secretar prolactina, si nosotros tenemos muchísimas más células lactótropas porque tenemos un tumor en la glándula pituitaria, la cual incrementa o induce proliferación de las células lactótropas, pues entonces vamos a tener una gran cantidad de liberación de prolactina, ¿verdad? Entonces esto nos puede llevar a ciertas anomalías y particularmente a una condición que se llama hiperprolactinemia, la cual pues afecta
tanto a hombres como mujeres, ¿verdad? Y como vimos anteriormente, los efectos de la prolactina principalmente son promover la proliferación celular, aunque en menor proporción, promover el inicio de la producción de leche, mantener la producción de leche, ¿verdad? Y ya la oxitocina, pues lo que hace es promover la liberación y la expulsión de la leche. Entonces, continuando con el ejemplo de un tumor en glándula pituitaria que afecte a las células lactótropas, pues estas nos van a generar